el esfuerzo que habéis hecho por venir con este calor que hace que la verdad es que no ayuda mucho a salir de casa o de donde estés. Estoy satisfecho y contento por dos razones. Primero, porque está con nosotros un experto en el tema que vamos a abordar y seguro que os va a gustar por sus conocimientos y porque es muy didáctico todo lo que va a exponer y os va a aclarar muchas dudas que tengáis al respecto. Y además es un tema que no se ha abordado nunca en la Comisión de Unión Europea y Monetaria, a pesar de toda la trayectoria de muchos años que ha tenido la Comisión. Y bueno, como no deja de ser una política comunitaria que está empezando a andar y que puede ser el futuro de la política económica y de las nuevas tecnologías para los países que forman parte de la Unión, pues hemos creído conveniente que se aborde y que se toque. Y por otra parte, bueno, pues me alegra que al estar aquí todos vosotros, pues habéis dado prioridad a un mayor conocimiento, una mayor información y un mayor reciclaje continuo que la pereza que os puede dar el estar en casa, como acabo de decir. Bien, sin más voy a presentar a Luis Fernando. Luis Fernando Álvarez Gascón es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, completando su formación con un Executive MBA en el Instituto de Empresa y un PDG en el IES. Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en GMV Innovation Solutions, a la que se incorporó en 1986. Durante varios años ha desarrollado actividades técnicas y de jefatura de proyectos en campos como la ingeniería de sistemas, simulación o navegación. Más tarde se incorporó al área de marketing y comercial, con un foco especial en el desarrollo de negocio en navegación por satélite, asumiendo finalmente la dirección de marketing estratégico del grupo. En 2001 asumió la dirección general de EGMV, Soluciones Globales Internet, cargo que desempeña en la actualidad. Ha participado activamente en asociaciones del sector, actuando como secretario de Proespacio. Es miembro del Comité Ejecutivo del Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, vicepresidente del área de actuación de I+D+I de AMETIC y es vicepresidente del Foro de Empresas Innovadoras FEI, motivo por el cual está hoy con nosotros gracias a nuestro compañero de comisión, José Manuel Jiménez, que es miembro también del FEI. Bien, sin más, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, José María, muchas gracias al colegio por esta invitación. Estoy encantado de estar aquí y muchas gracias a los valientes que os habéis atrevido a acercaros a esta sala para compartir pues una hora quizá un poco larga, para hablar de un tema que a mí me parece importante. Realmente creo que es un acierto para el colegio sacar, digamos, un hueco en su agenda de actividades para abordar una realidad que me parece central en el tiempo que vivimos y es pues una revolución industrial. No sé cuántas revoluciones industriales puede vivir una persona a lo largo de su vida. Yo el otro día hacía la reflexión y creo que al menos he tocado dos. De refilón quizá la segunda, con los últimos coletazos de la segunda, y desde luego pues si hay una quinta espero venir aquí a contaros lo que pienso de ella. Bueno, como comentabas, efectivamente me gano la vida trabajando en una empresa que se llama GMV, toda mi vida la desarrollo allí y voy a contar un poco lo que hacemos para entender cuál es mi aproximación y mi experiencia del tema que os voy a hablar. Es decir, yo no soy un estudioso de economía, soy aficionado, como podéis intuir, por la formación un poco extracurricular que he tenido, pero soy un ingeniero que ha vivido en una empresa de tecnología toda su vida profesional y que ha visto cómo la tecnología es útil para resolver problemas y de paso hacer negocios. Probablemente sorprenda a la auditoría alguna de las cosas que voy a contar acerca de nuestra compañía. Somos un grupo tecnológico multinacional español. En este momento aglutinamos el esfuerzo de más de 1.600 personas en 10 países, además de en España. Somos el resultado de un fenómeno de spin-off universitario, es decir, lo que en su día era un grupo de investigadores de la mano de un catedrático emprendedor se convirtió en empresa
y esa visión se ha trasladado en la foto final que os presento hoy. Fuimos fundados en el 84 y nuestra historia de alguna forma se puede resumir en la idea de ir desarrollando tecnologías en un determinado sector, un sector avanzado, y más adelante ir trasladando esa experiencia, ese conocimiento a resolver problemas y hacer negocios en otros muy distintos. Nacimos en el sector espacial, es todavía el área de negocio por volumen más importante en nuestra casa. Bueno, esto representa la huella geográfica que tenemos en este momento, ¿no? Pero estamos presentes en distintos sectores, siempre con la vocación de resolver problemas de negocio basado en el uso de una serie de conocimientos sectoriales e implementando soluciones intensivas en tecnología de la información y las comunicaciones, que es genéricamente lo que sabemos hacer. Es decir, nacimos en el mundo espacial a mediados de los 90 y con el estímulo de una crisis que aún no recordamos, como no menos terrible que la que, aunque más corta, que la que acabamos de superar, presuntamente. Bueno, pues tuvimos el estímulo, como decía, de diversificar sectores y pensar cómo podemos sacar partido de tecnologías espaciales en el entorno, por ejemplo, del transporte, utilizando tecnologías de navegación por satélite, comunicaciones móviles, sistemas de información geográfica. La misma filosofía nos ha llevado a desarrollar negocios sobre Internet para el mundo de la administración, el propio de las telecomunicaciones, la banca y la finanzas. Es decir, actualmente tenemos un portfolio de sectores muy amplio, como podéis ver aquí. En este momento, en algunos sectores, GMV es un jugador de talla mundial. Somos la empresa número 1 a nivel mundial como proveedor de sistemas de control de satélites de telecomunicaciones. En otras áreas, quizá no somos el primero del mundo, pero tenemos un liderazgo importante quizá a nivel nacional, como puede ser el ámbito de la ciberseguridad o el desarrollo de sistemas de transporte inteligente. Hay más de 65 ciudades que tienen sistemas de localización y gestión de flota de transporte urbano equipadas con nuestros sistemas. Bueno, aquí traigo una imagen y aunque en la sala hay algún ingeniero, le voy a pedir que se abstenga de contestar. Mi pregunta sería si el auditorio cuánto de retador considera que es guiar un robot en una fábrica de manera autónoma. Probablemente todos estamos acostumbrados a ver la imagen de una fábrica robotizada con brazos más o menos articulados que hacen de manera repetitiva una serie de movimientos para fabricar piezas o desplazar equipos, pero la idea de soltar, digamos, un robot y que se mueva de una forma totalmente autónoma, no sé qué os parece. Bueno, os diré que esto a día de hoy sigue siendo un reto, estamos investigando en ello. Esta foto es del año 95. Esta foto se corresponde a un proyecto de I+D europeo. De hecho, fue el primer proyecto europeo que ganamos en lo que entonces era, creo que recordar que era el cuarto programa marco, para dotar de autonomía a un robot que se encargaba de mover piezas de automóvil dentro de una fábrica, en concreto la que fabricaba los bloques de motor para Audi y otras primeras marcas alemanas. Y la idea era aplicar sistemas expertos para resolver este problema, es decir, que el robot tuviera, digamos, la capacidad de adaptarse a un entorno cambiante para dar respuesta a un problema. Bueno, decía que hoy estamos investigando soluciones a este problema, lo cual quiere decir que entonces no dimos con la solución definitiva. Digamos, conseguimos progresos, demostramos la viabilidad para resolver determinado tipo de problemas, pero el reto está abierto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que ahora vamos a hablar de industria 4.0, de una industria conectada, pero algunas de las ideas y de los retos que estamos abordando y planteando no son de ahora. De hecho, el concepto de la expresión de industria conectada, fábrica inteligente, de alguna forma se puede recoger en la literatura de los años 90. ¿Qué es lo nuevo y por qué nos atrevemos a hablar de que ahora estamos en una revolución industrial, que de alguna forma es lo que recoge el concepto de industria 4.0? Bueno, pues yo diría que se da la circunstancia de que una familia de tecnologías o una serie de diferentes familias de tecnologías, muchas de ellas exponenciales, están convergiendo en un determinado momento
para permitir abordar problemas que teóricamente ya nos habíamos planteado antes, pero que ahora de una manera realista bajo el punto de vista técnico, pero también económico, es decir, con economía de medios, es posible de resolver. Eso es lo que marca la diferencia. Y he hablado de tecnologías exponenciales. ¿Qué es eso de una tecnología exponencial? Bueno, en el mundo de las TIC hay, digamos, una serie de problemas, el de transmisión de información, almacenamiento de información, proceso, la potencia de nuestros ordenadores, que progresan en el tiempo de acuerdo a una serie de leyes, o se han admitido como tales. La más famosa es la ley de Moore, que viene a decir que en 18 meses la capacidad, de hecho lo que decía la ley es que la densidad, digamos, de los procesadores se duplicaría cada 18 meses, es decir, que la capacidad de cálculo se divide, su coste se divide por 2 cada 18 meses. Y eso ocurre igualmente para la capacidad de almacenamiento de datos, para la capacidad de transmisión, con otros periodos ligeramente distintos. ¿Con esto qué está ocurriendo? Bueno, pues que tenemos de repente a nuestra disposición una cantidad ingente de medios digitales que nos permiten resolver problemas que en otro momento, ya digo, teóricamente serían resolubles, pero que ahora lo son en términos prácticos. Actualmente el mundo TIC se desenvuelve en lo que se construye en lo que se llama la cuarta plataforma, que tiene esencialmente 4 ingredientes que yo creo que ya están todos los días en la radio y no voy a insistir mucho sobre ellos. Quizá recogerlos. Vivimos en un mundo social en el que las redes sociales tienen, bueno, una vigencia evidente. Vivimos en el mundo del cloud. El cloud computing, sin entrar en términos técnicos, lo que viene a decir es que tenemos a nuestra disposición de manera totalmente ágil y totalmente flexible, como costes variables, para hablar en términos de economistas, una cantidad ilimitada de recursos informáticos. Antes, cuando había necesidad de grandes recursos de computación, pues había que pensar en el gran centro de datos, solamente al alcance de muy pocos. Ahora mismo esas capacidades están virtualmente al alcance de cualquiera. Es el caso también, por ejemplo, de Big Data. ¿Qué significa Big Data? Pues que de repente tenemos la capacidad de acceder a gran número de datos que se mueven a una gran velocidad, además, que cambian a una gran velocidad, con una gran diversidad, y que sobre esos datos somos capaces, a través del análisis, de construir conocimiento. Esto significa Big Data. Estamos familiarizados también con la creciente incorporación de inteligencia artificial. Esto quiere decir que de repente los algoritmos son capaces de tomar decisiones que hasta no hace mucho estaban limitados, digamos, al alcance de un determinado experto. Y esto supone, entre otras cosas, bueno, pues la posible sustitución, ¿no?, de muchos de estos expertos en el futuro escenario de trabajo. Por supuesto, quizá el icono de toda esta revolución sea los robots. La proliferación de robots, que no es una fauna, digamos, nueva, pero sus capacidades están creciendo de manera exponencial. Y quizá como paradigma final del mundo al que nos dirigimos, bajo el punto de vista o la óptica de los tecnólogos, habla de la Internet de las cosas, es decir, de esa miríada de millones de objetos crecientemente conectados, que hace posible que realmente sensoricemos nuestro mundo y tengamos la capacidad, además, de controlarlo. Bueno, pues este escenario, este caldo de cultivo magma tecnológico, es lo que da pie a la famosa Industria 4.0. En términos más económicos, ¿qué significa esto para una empresa? Bueno, pues para empezar, la posibilidad de alterar completamente su cadena de valor añadido. Tenemos la posibilidad de tener productos que incorporan cada vez más software, lo cual significa incorporar más nuevas funcionalidades. También significa para el fabricante, pues, la necesidad de incorporar nuevas habilidades. Tenemos que incorporar tecnologías que no estaban en nuestro portfolio tradicional de conocimiento, de manera que esto es un reto. Por una parte, ofrece ese potencial del producto conectado, por otra parte, impone de alguna forma la hibridación de conocimientos dentro de la industria. El proceso de fabricación es diferente.
por esos robots que hemos visto dentro de la fábrica, pero también porque un producto que tiene una gran componente de software puede cambiar a lo largo de su ciclo de vida. De hecho, si pensamos en cualquier smartphone que tenemos en nuestro bolsillo, ese no es el mismo producto que teníamos cuando lo adquirimos. A través de la incorporación de nuevas apps, la funcionalidad de ese producto, la utilidad que nos va proporcionando va cambiando en el tiempo. Y esto pasa en el smartphone como un ejemplo muy claro, pero lo podemos tener también, por ejemplo, en un automóvil conectado. Ya empiezan a ser una realidad cada vez más frecuente que estos automóviles sean plataformas telemáticas que van incorporando nuevas funcionalidades en el tiempo. Un tema muy importante. Un producto conectado significa un cliente conectado. De repente, el fabricante tiene la posibilidad de tener contacto en tiempo real con sus clientes, conocer qué uso está dando de ese producto, cuáles son las funcionalidades que más le atraen. Incluso podría experimentar en tiempo real. Esto en el mundo web es una evidencia desde hace tiempo. Podemos segmentar, digamos, nuestra presentación, la presentación de nuestros servicios a los usuarios y experimentar en tiempo real, ver cuál es la respuesta de mis clientes ante una nueva propuesta. Una consecuencia evidente de todo esto es que la información se convierte en un activo crítico para las organizaciones y con ello la seguridad pasa a primer plano y con ello los consejos de administración se encuentran con un nuevo reto, que es el de abordar la gobernanza de los datos. Antes, en cualquier consejo de administración, probablemente un elemento de la agenda de reuniones era lógicamente un repaso, una evolución o evaluación de sus activos físicos. Probablemente en el futuro no sea menos importante revisar cuál es la evolución de sus activos de información. Está implícito lo que estoy diciendo. La cadena de valor añadido de una industria conectada va a cambiar radicalmente. Existe la posibilidad de separar fases de ese proceso de fabricación. Bueno, no lo he mencionado antes, pero una tecnología importante, revolucionaria que se está incorporando es la impresión 3D o la fabricación aditiva. De repente, el sitio donde se fabrica un producto no tiene por qué estar, digamos, en una fábrica tradicional, digamos, donde se concentra toda la producción, sino que puedo tener mi proceso de producción distribuido en sitios de los más diversos y simplemente enviando un fichero con la configuración del producto puedo fabricar localmente. Por ejemplo, UPS, que ha sido tradicionalmente un operador de logística, se ha convertido en una medida en un fabricante también. Ya no distribuye el producto físico, sino que lo materializa cerca del producto de entrega. Hablaba de fragmentación de la cadena de valor añadido. Es evidente también que nuestra cadena se va a integrar con proveedores distintos de los que teníamos antes, por ejemplo, proveedores de información. Con todo esto, la empresa está sometido a tres cambios fundamentales. Por una parte, la concepción y la fabricación del producto, sus procesos, pero después de lo que acabo de decir, es evidente que también está en juego su propia estrategia de negocio. Hay planteamientos de negocio totalmente distintos. Elementos claves que me gustaría destacar de este nuevo ecosistema son los siguientes. Algunos son muy propios del dominio, digamos, puramente tecnológico. Es decir, es importante que estos elementos sean interoperables. Es decir, estoy en un ecosistema conectado, es interesante que mi producto, digamos, se hable, sea capaz de trabajar con otros elementos del sistema por la misma reflexión. Es importante la modularidad, la descentralización, en fin. En un plano, digamos, más económico, destacar la importancia de que ya no estamos hablando de productos aislados, de procesos aislados, de empresas aisladas, sino de que estamos hablando de una realidad conectada, realmente de sistemas y de sistemas de sistemas. El subproducto de esta transformación es una generación creciente de datos que se prestan a la generación de nuevas formas de valor añadido a través de un contacto con el cliente. Es una transformación importante de estas nuevas industrias la orientación al servicio. De hecho, lo hemos visto en los últimos años, que
el número de empresas industriales, por ejemplo en el Reino Unido, que tenían una componente de servicio en su oferta, ha crecido en más de 2 dígitos. A comienzos de década era un 20 y tantos %, actualmente está más cerca del 40%. Es decir, la tradicional empresa industrial ya no es un mero fabricante. De repente se convierte también en un proveedor de servicio. Insisto, si pensamos en ese automóvil conectado que estamos conduciendo, de repente mi fabricante me está ofreciendo pues, servicios de información de alojamiento o de restauración a través de la plataforma telemétrica. Con lo cual, el planteamiento de esa estrategia competitiva, de ese modelo de negocio, ha cambiado radicalmente. Un actor fundamental de este nuevo ecosistema conectado son las plataformas digitales, donde hay 2 vertientes. Por un lado, la puramente tecnológica, es decir, esos fabricantes que desarrollan esas tecnologías sobre las cuales se construyen esta serie de servicios digitales. No viene a la cabeza pues claramente un Microsoft, un Apple, un Google. Por una parte está la plataforma tecnológica y por encima de ellos están las plataformas de servicios. Empresas como un Airbnb, que de repente se convierten en las primeras empresas de un sector turístico sin tener ningún tipo de activo físico. Es evidente que en este ecosistema conectado los proveedores de estas plataformas digitales tienen un lugar privilegiado. Ellos tienen todos los datos, tienen la capacidad de interconectar a todos los actores y en ese sentido, bueno, pues una capacidad de competir con ventaja y extraer gran parte de valor añadido de toda esa cadena. Es también patente que este cambio se está produciendo a una gran velocidad. Yo siempre recuento la anécdota que vi hace poco de un amigo que era, hasta hace poco, era piloto y se dedicaba a la fotografía aérea. Ha habido eso, de una empresa que tenía un activo importante, un avión, un conocimiento importante, piloto. Bueno, este sector prácticamente en 4 años ha desaparecido en nuestro país. Ahora mismo los drones están haciendo este trabajo. ¿Quién podía anticipar esta revolución hace 10 años? ¿No? Con todo, bueno, esta revolución se va a producir en etapas. Lo que estamos viendo ahora mismo es empresas que están empezando a experimentar de todas estas posibilidades que les da este mundo digital, buscando eficiencia operacional. Es decir, sensorizando, midiendo, procesando esa información, extrayendo conclusiones a través del uso de algoritmos y después controlando. Posteriormente estas empresas lógicamente irán avanzando pues, en el desarrollo de esos nuevos productos y servicios conectados y probablemente con el tiempo iremos viendo pues, nuevas formas de consumo más avanzados como podría ser el pago por resultados y no por producto. El año pasado Roland Berger publicó un informe que creo que resume la promesa de ganancias que este entorno puede producir a la industria en términos de reducción de coste de producción, de coste de logística, tamaños del inventario, coste de mantenimiento. Bien, yo no voy a discutir estas cifras, pero es lo interesante que estamos hablando de que en poco tiempo podemos asistir a ganancias de productividad del orden de 2 dígitos gracias a la incorporación de estas tecnologías. Lógicamente, este cambio es sinónimo de un proceso de innovación y la innovación tiene sus paradigmas. Quizá no es el tema de la sesión de hoy, pero lo hice en su día. Quizá quería rescatar cuáles son las referentes del mundo de la innovación en este momento, que va más allá de la tradicional visión lineal de la transferencia de conocimiento desde centros de investigación, universidades, a las empresas, para pensar más bien en una co-creación entre clientes, industria y el mundo científico. Bueno, yo creo que después tendremos un coloquio, no sé si en ese coloquio tal vez haya alguna pregunta, pero yo voy a hacer alguna pregunta. A mí me interesa conocer el punto de vista de los economistas en este punto, ¿no? Y es ¿cuánto se creen los economistas de que esto de la innovación es importante para los incrementos de productividad y crecimiento de la economía? Porque, aunque en el discurso oficial que hemos publicado hay cierto consenso, también es verdad que a la hora de elaborar políticas, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, pues también hay dudas, ¿no? Y hay quien puede pensar que se puede apostar a lo mejor por modelos menos innovadores de desarrollo y apostar por, no sé,
modelos basados en bajos costes salariales o otros inputs de la producción, ¿no? Bueno, yo creo que la discusión que está en este momento también abierta en nuestro país. A ver, yo creo que lamentablemente la ciencia económica pues no da un resultado concluyente como podría ser una ley, la ley de Moore que citaba antes, sino que más bien presenta quizás resultados como el que presento aquí. Es decir, si proyectamos en dos ejes el incremento de productividad por hora trabajada versus la inversión en I+D como porcentaje del Producto Interior Bruto, pues tenemos esa nube de puntos que alguno diría que, bueno, que se puede aproximar con una recta que tiene una pendiente positiva, o sea que en principio parece que hay una correlación positiva. Apostar por la innovación se debería traducir en crecimientos en productividad. ¿Qué pasa? Que esta no es una relación determinista, lógicamente, y vemos países que hacen un determinado nivel de inversión y obtienen resultados muy dispares. O sea que, evidentemente, simplemente gastar más no es la única respuesta para conseguir esta transformación, ¿no?, de la economía. Bajo el punto de vista del político, pues estamos hablando de políticas, claro, la pregunta es cómo poner en marcha esas políticas de innovación que de alguna forma optimizan el resultado en un determinado contexto. No es quizá el momento de profundizar en cada una de las herramientas, pero lo que quería transmitir aquí es que el portfolio de instrumentos que tiene el político que pone en marcha políticas de innovación es diverso. Cada país está apostando por un mix diferente de estas políticas. Yo diría que no hay una respuesta única a este problema y que precisamente el mérito está en esos matices, en cómo se hacen las cosas. En términos muy sintéticos, hay dos grandes familias de políticas de apoyo a la innovación. Por una parte, aquellos que apuntan al lado de la oferta, cómo apoyar a las empresas. Y por otro lado, aquellas que apuntan a la demanda, cómo soportar el mercado. Las más conocidas del primer tipo son, por una parte, el apoyo directo, el fomento o la ayuda a apoyos de innovación para el desarrollo de nuevos productos, con la implantación de nuevos procesos. En España se conocen menos, pero son la estrella en otros países como Alemania, los incentivos fiscales a la I+D. Comentar que cuando uno piensa en la competitividad de un país en términos de atractivo a la inversión de multinacionales, este es un tema muy importante, este es un tema que las multinacionales valoran especialmente, pero más allá, digamos, de esa inyección directa que se ve, de hecho, reflejada en los presupuestos de ayudas a las empresas, creo que es importante recordar que hay otras políticas que también ayudan a las industrias, como pueden ser las políticas que fomentan la creación de clústeres o de apoyo al emprendimiento. Probablemente la familia de políticas que en este momento, cuya comparecencia, vamos a decir, es más esperada en este momento en nuestro país, son las de demanda. Aquellas que fomentarían una demanda innovadora de los productos y servicios de los que estamos hablando. Por cierto, un capítulo importante de esta política de demanda, de nuevo, no van asociadas al presupuesto, sino que tienen que ver con el desarrollo de políticas de estándares o de la regulación, que pueden ser muy importantes en algunos de los sectores que van a ser objeto de esta transformación digital de la que estamos hablando. Política de demanda pública, pero también política de demanda privada. Aquí la pregunta es cómo, bajo el punto de vista de las políticas, podemos incentivar a que en el mercado de las empresas compren productos innovadores. Bueno, pues hay precedentes. Si pensamos en lo que se ha hecho con el vehículo eléctrico, cuando damos incentivos, sea al precio, sea a la hora de aparcar, dar facilidades a la hora de aparcar, estamos incentivando la adopción de ese tipo de productos. De manera que, cuando hablamos de Industria 4.0 y hablamos de apoyo público a la implantación de esa industria, no estamos hablando simplemente de aumentar, que seguramente vendría bien, los fondos del CEDETI para que apoye proyectos de I+D, los fondos de I+D a la universidad, sino que estamos hablando de contemplar toda esta serie de herramientas. De hecho, las empresas innovadoras, como decía hace un momento, probablemente necesitamos aún un caso más apoyo bajo el punto de vista de una demanda que integre estos productos innovadores.
La tendencia en políticas innovadoras europeas de la última época hacen referencia a lo que se llaman políticas orientadas a la emisión. Y el punto de lanzamiento de esta visión es el famoso, no sé, pronuncia Aho Report. Aho era finlandés, un ministro finlandés, lo dejamos, no sé, H aspirada o, en fin, este ministro finlandés presidió un grupo de trabajo que generó un informe en el año 2006 que de una forma revisitaba todas las políticas europeas de apoyo a la I+D, recogiendo una cierta frustración en cuanto a los resultados que hasta ese momento se venían obteniendo de esas políticas europeas. Hasta ese momento había habido un apoyo muy claro al lado de la oferta, por retomar el tema que estaba comentando hace un momento, I+D, o sea, innovación, y la constatación es que Europa no estaba cosechando resultados de la misma manera, de una forma proporcional a lo que lo estaban haciendo en otras geografías, en Japón, en Estados Unidos. El resultado de su reflexión era que, sin abandonar esta vertiente, era importante acompañarlas de políticas de innovación más centradas por el lado de la demanda. ¿Cómo? Generando retos. Es decir, yo no voy a decir a la industria lo que tiene que hacer, qué tipo de productos tiene que desarrollar, pero le voy a señalar problemas que tiene nuestra sociedad y que yo le voy a ayudar a que resuelva. Por ejemplo, el de una salud, un modelo de salud sostenible, puede ser el cambio climático, puede ser la seguridad. De alguna forma, este es el paradigma de las políticas de innovación europeas que estamos viendo en este momento y que recoge, pues, bueno, la taxonomía del programa Horizonte 2020, que es ahora mismo el programa estrella de los instrumentos de apoyo a la innovación de Bruselas. La OCDE ha establecido una serie de recomendaciones en cuanto a qué pinta tendría que tener políticas de innovación para este nuevo entorno de la industria 4.0. Y es interesante, una vez más, remarcar que se separa de esa idea simple de simplemente más presupuestos, apoyos a productos, a industria, sino que lo hace en términos más sofisticados. Es decir, para que progrese esta nueva idea, tenemos que movernos en un entorno de seguridad, por ejemplo, en términos de propiedad intelectual. Pensemos que cuando yo envío un fichero de diseño de determinado producto a una impresora 3D, si ese fichero acaba en manos de un tercero, de repente, vamos, lo de copiar productos se convierte en lo más fácil del mundo, ¿no? Elementos de intercambio de datos entre diferentes geografías, cómo se hace con seguridad en un entorno regulatorio complejo. Destaca, por ejemplo, la importancia de los mecanismos de difusión, particularmente para las pymes, porque, claro, esta transformación de la industria no va a ser solo la de las nuevas empresas de base tecnológica, ni de los grandes actores industriales. Tenemos que aspirar a que realmente todo nuestro tejido industrial se mueva en la dirección de esta transformación que estamos diciendo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues para empezar, me da la impresión de que para muchos de nuestros empresarios será importante que este mensaje llegue, sean conscientes y se les ayuda a hacer esa transformación. La industria es importante en Europa y supongo que en este foro no lo tengo que defender. Yo creo que una de las conclusiones que se estableció en cuanto a políticas europeas y también nacionales, pues al hilo de la crisis, se comprobó, ahora me lo confirmaréis con mejores datos, seguro que la tenéis vosotros, que las economías con una intensidad de actividad industrial más importante se habían defendido mejor a lo largo de esta crisis. Europa es una potencia industrial, ahora lo veremos con un poquito más de detalle. En los últimos años, según datos de Eurostat, al final de la Comisión Europea, siendo un 17% del Producto Interior Bruto Europeo, ha sido responsable de un 30% del crecimiento en los últimos años. Un crecimiento del 15,4% del empleo y supone un 80% de la contribución privada a la I+D de nuestro continente. Quizá para acabar de dar esta foto de lo que supone la industria en Europa, pues presento aquí estas cifras, donde vemos en la parte de arriba cómo se reparte, digamos, la balanza comercial europea respecto a otras geografías. Vemos claramente un déficit en relación a China, en azul en este dibujo, y un superávit
esperemos a ver qué hace Trump, el señor Trump, los próximos años, pero en principio superávit en relación a Estados Unidos y a otras geografías. La parte de abajo desglosa este balance comercial por sectores. Es bien conocido que Europa tiene un déficit comercial muy importante en el área de energía, que está compensado sobradamente, pues sobre todo por el sector manufacturero. Es decir, la contribución de la industria a la balanza comercial europea es básica, es esencial. En este periodo, y yo creo que con ese horizonte claro o ese paradigma claro para todas las economías avanzadas de una creciente componente industrial, las políticas de I+D han avanzado de manera diferente. Vemos una clarísima apuesta por un crecimiento en la intensidad inversora en China, que en este momento ya tiene una inversión porcentual en relación al PIB comparable a la que tenemos en Europa. Hay otros países que nos llevaban mucha ventaja. Israel está ahí arriba y quizá no es casualidad que la industria israelí pues tenga esa potencia que conocemos. Japón, Estados Unidos y otra geografía muy interesante, sobre todo por el paralelismo posible con España. Hay muchas diferencias, pero en fin, una península que esencialmente comparte además la misma latitud, prácticamente ha doblado su inversión en I+D en este periodo del 2000 al 2014, con lo cual Europa se está quedando como de una manera rezagado como geografía innovadora. Por supuesto, el panorama interno es muy variopinto, y en particular si hablamos de digitalización de la economía. En general, podemos decir que las industrias grandes están más digitalizadas que las pequeñas, que hay diferencias importantes entre los países. Pues ahí vemos que, por ejemplo, en Dinamarca el 47% de las empresas están altamente digitalizadas, mientras que en Grecia esto solamente lo vemos en un 12%. Y además hay una gran variedad entre los diferentes sectores. Luego revisito este tema. Quería traer aquí una figura porque, bueno, yo creo que todo el mundo conoce lo que son los unicornios, ¿no? Estas empresas de rápido crecimiento que en pocos años consiguen facturar más de 1.000 millones. La evidencia es que Europa tiene una capacidad limitada cuando la comparamos con Asia, cada vez más, y de luego con Estados Unidos, para generar este tipo de empresas de alto crecimiento. Probablemente tenga que ver con esta capacidad innovadora, probablemente tenga también que ver, quizá en muchos casos, con el tamaño del mercado accesible, con la realidad de ese mercado único que queremos construir en Europa. Si aterrizamos en España, la realidad es que, bueno, España es un país de los que claramente se califica de moderadamente innovadora en el contexto europeo. En un contexto más amplio estamos realmente rezagados en la incorporación de tecnologías digitales. Somos una economía más industrial de lo que mucha gente piensa, a pesar de todo, a pesar de que siempre hablemos de nuestros sectores bollantes, sectores de servicios, el turismo a la cabeza, pero la intensidad de nuestra industria en el Producto Interior Bruto superior al que existe en Francia o en el Reino Unido, y en el contexto europeo, en términos absolutos, tenemos una presencia importante. Como decía hace un momento, la realidad de la digitalización de nuestra industria es variopinta. Varía mucho por sectores. El sector puramente manufacturero va rezagado frente a otros sectores de servicios o al sector, digamos, más tecnológico, como puede ser el TIC, que tiene un grado de digitalización bastante amplio. Para hacer un diagnóstico de la industria la industria digital en nuestro país, a mí me ha parecido particularmente interesante este informe de Roland Berger, que citaba antes y fue publicado hace unos meses. Esto que presento aquí es una foto que recoge de alguna manera el autodiagnóstico de los diferentes sectores en cuanto a su grado de digitalización. Es decir, a través de encuestas a directivos de sectores de energía, farmacéutico, industria, manufacturero, los sectores indican, por una parte, en el lado izquierdo, cuáles son las expectativas que tienen en cuanto a tener mejoras en ingresos a través de la digitalización. En la segunda gráfica, mejoras en los costes. Y en la gráfica de la derecha, bueno, pues cuál es el gap
que ellos aprecian en cuanto a su nivel de digitalización en este momento. Sin entrar en detalles, la moraleja es que nuestro sector manufacturero es quizá el que menos expectativas tiene respecto a otros sectores de la economía, que el sector turístico es el que tiene una mejor opinión de sí mismo acerca de cómo está haciendo las cosas, y aunque aquí no está dicho, que cada sector habla de diferentes barreras para que esta digitalización progrese. No hay tiempo para, luego en el coloquio podemos comentar algunos de estos aspectos, pero más allá de lugares comunes como la natural resistencia al cambio ante cualquier evolución, cualquier innovación o los costes asociados a cualquier inversión, las respuestas que da cada sector son diferentes. Por ejemplo, en el mundo de la salud se pone en uno de los primeros lugares como barrera al cambio las barreras regulatorias. Es decir, lo que está parando el desarrollo con la incorporación de digitalización en ese entorno es la regulación. En el caso de la industria, por ejemplo, se mencionaba como un factor totalmente importante el desconocimiento por parte de los directivos de estas posibilidades. Bueno, claves que me parecen importantes para, digamos, resumir lo que sería el panorama español. Por una parte, es bien conocido que estamos ante una industria en la que las pymes y sobre todo las micropymes tienen un peso comparativamente muy grande en nuestro tejido industrial cuando lo comparamos con el sector, con países como Alemania. Lo he visto recientemente en algunos titulares y quería poner en contexto. Las multinacionales juegan un papel muy importante en cuanto a la inversión privada en I+D+I en nuestro país, un 35%. Dicho esto, esto no es nada anormal. En cualquier país de Centro Europa este nivel de inversiones multinacionales es aún superior. Un elemento de debilidad de nuestro ecosistema innovador es la débil conexión entre empresa e investigación y, en fin, con algunos compañeros, este es un tema recurrente de discusión, ¿no? Cómo reducir ese gap. Por otra parte, creo que hemos dejado atrás tópicos de nuestra economía. España es una economía exportadora, cada vez más, como bien sabéis, además han destacado en estos últimos años sectores primarios. El sector agroalimentario ha destacado particularmente en la capacidad para digamos, equilibrar esa balanza exterior. Lamentablemente, la intensidad tecnológica de los productos que vendemos aún no es suficientemente alta, pero bueno, yo diría que la economía española ha evolucionado en una dirección positiva durante las últimas décadas. Ha cambiado, yo creo, que la foto que teníamos acerca de nosotros mismos. El despliegue de toda esta realidad de la que estamos hablando, la industria 4.0, pues ha provocado, lógicamente, reacciones en las políticas públicas en todos los países. El pistoletazo de salida lo dio Alemania en el año 2013, creando el concepto de industria 4.0. Es la primera vez en mucho tiempo que de Europa emana un paradigma que luego exportamos al resto de la geografía, como al resto del mundo, ¿no? como elemento hacia el cual dirigirnos. Pero bueno, una vez que los alemanes dieron la salida, muchos países han ido detrás. Y hay que decir que España, afortunadamente, en este caso, no ha sido de los últimos. Realmente, al poco tiempo de la puesta en marcha de esa iniciativa en Industria 4.0 en Alemania, España vio su espejo en nuestro país. Los elementos de este programa de Industria Conectada que dirige la Dirección General de Industria y PYME dentro del MENICO lo contarían mejor ellos que nosotros, que yo, desde luego. Pero no quería dejar de traer aquí algunas presentaciones o material que he visto recientemente, porque creo que es importante reconocer un trabajo que por ahora, aunque tal vez sea incompleto en el sentido de que debe venir acompañado de otra serie de políticas, a mí me parece que está muy bien orientado. Desde AMETIC, de las patronales, pues también estamos intentando poner esta serie de políticas en el mapa y destacar, bueno, que además de innovación y de financiación y todo esto va de otras políticas transversales muy importantes como son las del talento. Es decir, esta transformación no va a ocurrir si las empresas no tenemos el talento digital que necesitamos. Por cierto, que es el de los empleados, pero que también es el de los empresarios. Es decir, aquí la evolución de nuestro tejido productivo va a necesitar de empresarios que tengan esta visión y el conocimiento necesario para hacer esta transformación.
Y un elemento que yo creo que es diferencial de esta transformación digital es la idea de ecosistemas, la idea de elementos industriales, del mundo de la investigación, del mundo de la administración, trabajando juntos. Y la verdad es que esta política, este programa del Ministerio, pues recoge mucho de estos elementos. Aquí, ya digo, recoge ideas como acciones o programas orientados a la mejora de la concienciación, la formación, a la generación de estos entornos colaborativos y plataformas, el impulso a los habilitadores digitales, el apoyo a la evolución digital en la industria. Es decir, hay muchas teclas que tocar en estas políticas. Como elemento diferencial de estas políticas quería traer uno que es de total actualidad porque probablemente sea un descubrimiento para algunos y yo creo que va a dar mucho que hablar. Es decir, estamos hablando de la importancia de los ecosistemas, de la colaboración entre empresas. Bueno, ahí hay figuras, digamos, ya tradicionales como son las agrupaciones empresariales innovadoras, la acción de plataforma industria conectada que mencionaba, pero quería llamar la atención sobre la figura de los Digital Innovation Hubs, que va a ser, digamos, un agente importante de las políticas europeas, nacionales y regionales que vamos a desplegar en estos años alrededor de todo este fenómeno de la industria 4.0. La idea es que este nuevo actor va a ser un elemento, digamos, de apoyo en distintas facetas a todas las empresas que quieran seguir esta evolución. Apoyo bajo el punto de vista de formación, de concienciación, de financiación, de establecimiento de relaciones con otros partners, ya digo, en el marco de una política europea que se va a engarzar con políticas y actores regionales. Es decir, todo esto se va a soportar y se va a financiar con fondos que vienen de la Comisión y con fondos que van a venir de las regiones, frecuentemente con cofinanciación europea. Esta imagen, de alguna forma, recoge pues números que la propia Comisión pone encima de la mesa como soporte de esta iniciativa de los Digital Innovation Hubs. En el marco del Horizonte 2020 pues hay cientos de millones de euros, en principio, accesibles a este tipo de políticas. Si hablamos de los fondos estructurales y de inversión europeos, las cifras son aún mayores. En concreto, en nuestro país, y quizá esta sería una imagen que ilustra esta doble entrada, digamos, doble vía de apoyo en fondos europeos para estas políticas de Industria 4.0, en nuestro país, dentro del marco de estos fondos estructurales y de inversión, creo que probablemente estemos hablando, ahora de memoria, probablemente de unos 3.000 millones de euros en el actual periodo presupuestario. Para terminar, y empaquetando un poco todas las ideas que he ido recogiendo en esta exposición, creo que esta transformación de nuestra industria es merecedora de políticas que se apoyen en una estrategia que, lógicamente, se inspiren, digamos, en la resolución de problemas propios de nuestra sociedad. Cada país establece su propia política industrial. Me gustaría saber luego qué opina el auditorio acerca de la necesidad, conveniencia o no de políticas industriales. Yo creo que cada país tiene que buscar su propio camino. Y alrededor de esta visión sectorial, pues articular a los distintos actores que van a componer esa estrategia, la administración, por supuesto, empresa y el mundo de la ciencia. Yo creo que todo esto engarza, digamos, en un propósito más grande y da un sentido anterior a la transformación digital de nuestra industria, que es la famosa agenda de reindustrialización, de la cual venimos oyendo hablar de hace ya más de un lustro, con el objetivo de que en toda Europa y en particular en nuestro país la industria alcanzara como ese 20% del Producto Interior Bruto. Todavía nos quedan algunos puntos que recorrer, me parece que son 4 en este momento. En nuestro país es particularmente importante el asunto de la gobernanza multinivel. En cualquier país europeo, lógicamente, hay que engarzar políticas europeas con las políticas nacionales. En nuestro país es particularmente relevante, lógicamente, el elemento de las autonomías, los gobiernos autonómicos, y desde luego desde las
asociaciones empresariales estamos insistiendo en la idea de políticas transversales que toquen a elementos, como ya he dicho antes, el talento, la acción pública, construida a través de retos de país que aborden, bueno, pues yo creo que problemas reconocidos de nuestra sociedad. Aquí doy alguna idea de lo que desde las asociaciones llamamos proyectos tractores que se podían lanzar desde la administración y de que de alguna forma podían articular a todos los actores públicos y privados que podrían, digamos, experimentar esta transformación. Bueno, yo he intentado ceñirme al tiempo, lo dejo aquí y, bueno, probablemente lo más interesante ocurra a partir de ahora cuando podamos debatir. Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando. La verdad que después de tu magnífica exposición me han venido muchas reflexiones y preguntas para mí y me imagino que para el resto de los asistentes, de manera que si te parece rompo un poco el hielo y formulo una pregunta. Vamos a ver, he sabido que a través de este último programa marco de la Unión Europea, concretamente el Horizonte 2020, casi todos los fondos van, por muchos, a consorcios de pymes de distintos países para financiar proyectos conjuntos. Pero no sé si el resultado va en la línea o va equilibrada con respecto a la innovación que hacen las multinacionales por su cuenta. Es decir, si ese grado de innovación que propugna Bruselas y de las tecnologías TIC a través del programa marco tiene el resultado que, por ejemplo, las multinacionales o las grandes empresas que van por su cuenta con sus programas de innovación, etcétera, etcétera. Y esto va a colación, por ejemplo, con que muchas multinacionales, cuando les llega un emprendedor que es un talento, que tiene un proyecto maravilloso, le apoyan al máximo, le ponen todos los medios financieros, etcétera, etcétera. No sé, todavía debe de haber mucho desequilibrio entre el resultado que obtiene una multinacional en cuestión de innovación del resultado que puedan tener estos programas de política de I+D+I europeos. Es mi impresión, no sé si coincides o no. Depende de qué multinacionales sea. O sea, yo creo que puede haber una respuesta aquí por sectores y claro, multinacionales son variopintas. Yo diría que en un sector como el aeroespacial, por ejemplo, el resultado que tienen las multinacionales, porque las protagonistas en este entorno son multinacionales, no serían posibles sin las políticas públicas de apoyo a la innovación, en particular las europeas y en particular las que soportan el H2020. Es obvio que una empresa como Google o Apple ha llegado, que ha necesitado digamos, ese tipo de apoyos, al menos no de una forma tan evidente para llegar a donde está. Lo que comentas realmente es un aspecto de debate caliente ahora mismo, sobre todo de cara a la definición del próximo programa marco. Hay entidades que propugnan de alguna forma incluso apartar a las grandes empresas de este programa marco y centrar en las pequeñas y medianas empresas. Y al revés, hay gente que propone no dar las ventajas o ayudas específicas que están teniendo las pequeñas y medianas empresas que han tenido en este programa marco. Yo creo que tiene que haber lugar para todos y al final aquí estamos hablando de ecosistemas. Cualquiera de esas multinacionales, si bajamos digamos, en toda su cadena de valor añadido a nivel de su sistema, de producto, de un determinado componente, se apoya en un tejido empresarial más pequeño. Y por ejemplo, desde las asociaciones empresariales que intentan difundir y hacer llegar los beneficios y el potencial de la innovación a través de la industria 4.0, ¿cómo se transmite? ¿Se organiza mediante foros, a través de la MTIC, a través de la COE, de forma sectorial, analizando, en fin, un poco para hacer llegar y despertar
el interés y el potencial, las posibilidades que tienen reales. Bueno, yo creo que ahí tenemos un reto. Claro, la base de empresas que hacen I+D en España es muy pequeña. En este momento me parece que han sobrevivido unas 12.000, en su día eran 16.000. Las que hacen innovación son unas pocas más, pero vamos, están muy lejos de, digamos, toda la base empresarial española. Entonces, por una parte, tenemos el reto de que las empresas que ya hacen innovación crezcan y sigan prosperando, y las que son pequeñas y medianas empresas dejen de serlo, porque, y abro un paréntesis, para mí el sentido de apoyar a la pequeña y mediana empresa es que aspire algún día a ser grande. Y que tengamos en España, en Europa, más unicornios. Es decir, apoyar a una pyme para que siempre sea pyme, para mí tiene una utilidad discutible. Dicho esto, el problema no está, como digo, en ese colectivo relativamente pequeño comparativamente pequeño de empresas que no hacen I+D+I, sino en todo el resto, porque esta transformación de la que estamos hablando va a afectar a todas. En ese sentido, desde las asociaciones hacemos el máximo esfuerzo a que podamos llegar a través de jornadas de divulgación en SDCOE o en otras geografías. Utilizamos, lógicamente, también instrumentos que pueden ser las plataformas tecnológicas, conferencias, congresos. Realmente, sobre este tema que estoy hablando hoy, sería interesante hacer un recuento de acciones de divulgación que hayamos visto a fin de año. El Ministerio, las instituciones se están tomando muy en serio el que todo este mensaje llegue a toda esa serie de empresas. Yo creo que dentro de muy poco nadie razonablemente informado para decir que no ha tenido la oportunidad de enterarse de que esto se acercaba, ¿no? Yeah. Pero efectivamente es un reto, sí. Sin querer capitalizar y dar paso a los otros compañeros, resulta que hace como 15 días, incluso un poco menos, Funcas, lo que es la antigua Obra Social de las Cajas, organizó una conferencia en la sede de CaixaBank, donde yo he estado trabajando durante muchos años, y el título de la conferencia, en la que participaron distintos ponentes, era Los retos del sector turismo. Bien, estaban representantes de distintas comunidades autónomas que el tema del turismo es tan importante como en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Galicia, en Baleares. Bueno, pues estaban más preocupados de lo que era la economía colaborativa, la falta de regulación del turismo de vacacional, que en sí del potencial que podía tener la innovación para la industria del turismo en cada comunidad autónoma. Concretamente me sorprendió una que parece que lo veía mucho más claro a través de una agencia de innovación que era la Xunta de Galicia, que para todo el recorrido del Camino de Santiago estaban pensando en la posibilidad de establecer la utilización de wifi, que los albergues donde los peregrinos se alojan estén acondicionados con las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Hay una catedral de Santiago que tenga pantallas con información con las últimas tecnologías, etcétera, etcétera. Es decir, que me llamó mucho la atención que estaban más preocupados por un tema de defensa, de competencia, que de las posibilidades que puede comportar la innovación para la industria 4.0 en un sector tan importante que es el turismo para España. Y no sé si en esa línea hay otros sectores que están así. Bueno, para mí el sector turístico es paradójico en ese sentido. Es decir, bueno, para empezar, tenemos la suerte de tener este sector en nuestro país, que nos ha sacado más de un aprieto. Siempre cabe preguntar qué estaría pasando si nuestros vecinos del resto del Mediterráneo no estuvieran haciendo continuamente méritos para que nos fuera tan bien y a lo mejor algún día dejan de hacerlo. Es decir, yo creo que obviamente España tiene una serie de atractivos más allá del sol y tal, pero la seguridad es obviamente algo que nos ha dado muchos puntos, aparte de atractivos tradicionales. Digo, algún día esa ventaja
desaparezca, vamos, para bien, porque a otros, digamos, al resto de países en ese sentido les da bien. Efectivamente, yo creo que tenemos que ese sector debería hacer tiene la potencialidad de hacer una reflexión más profunda de lo que todo esto les puede permitir con una visión realmente holística, es decir, cuál es la experiencia global de porque al final lo que va buscando, de un cliente que se acerca a nuestro país, que no solo el alojamiento, no solo el transporte, no solo la gastronomía, la seguridad, es la salud, es todo eso, o sea, no es solo uno de esos componentes. Dicho esto, y lo comentaba antes, a mí uno de los resultados de la encuesta que comentaba de autoevaluación de los sectores en cuanto a digitalización es que el sector turístico es el que tiene la mejor imagen de sí mismo. Son los que piensan que han hecho más en relación a todos los sectores y que el gap, digamos, que les queda, digamos, por conseguir respecto al ideal que tienen, menor. Yo quizá veo un poquito de autocomplacencia en ese sentido, ¿no? Es verdad que en algunos aspectos, sobre todo relacionados con el marketing, es decir, pensemos pues en todas estas apps que nos permiten ahora hacer reservas, en restaurantes, en hoteles, medios de transporte, la adopción que ha habido de ese tipo de soluciones supera por penetración a la que estamos viendo en el terreno puramente industrial. Es decir, algo de razón es, tampoco es para mí evidente que sea el sector nacional el que ha puesto en marcha necesariamente esas iniciativas, ¿no? Es decir, larga vida a nuestro sector turístico, pero mi recomendación sería que realmente que lo repensaran. Yo creo que hay mucho que aportar, sobre todo con una visión realmente más global de lo que es esa experiencia de cliente, que no meramente la que se ciña, te digo, a uno de los subsectores, ¿no?, de ese sector turístico. Una de las conclusiones de esa jornada fue que no tenían que pensar, que no tenían que cambiar mucho y mejorar mucho lo que dices tú de la autocomplacencia, porque estamos en una época de vacas gordas, pero puede cambiar por el cambio climático, por la seguridad, por X factores. Y entonces hay que consolidar lo que se ha conseguido y esforzarse en dar más valor añadido. Perdonar que un poco catalizo todo. Doy paso a preguntas que tengáis, por favor. Sí, hola. ¿Me oye bien, no? Sí. Quería hablar sobre el papel de la regulación, ¿no? De la regulación, porque me ha sorprendido, bueno, no es que me haya sorprendido, pero bueno, sí, en cierta medida, que has comentado que en el campo de la salud, de la sanidad, la regulación, pues no sé si has comentado que, bueno, que es un freno para el avance o es al revés, o es que falta una regulación favorecedora, ¿no? Entonces quería saber tu opinión eso sobre el papel de la regulación en el campo de la salud, o que es un freno, o al contrario, y también ya puesto pues, en otros sectores, como por ejemplo muy directamente relacionado, las farmacias, ¿no?, las oficinas de farmacias, y bueno, el campo del transporte también, quizá Uber, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué opinas de qué tipo de regulación crees que es más beneficiosa, ¿no?, no solo para lógicamente para las empresas, sino para el país y para la economía? Bueno, sí, yo creo que habría que hacer un análisis detallado, porque a veces los problemas se abordan según van saltando, y antes hablaba de posibles políticas sectoriales, y yo en concreto en el tema de salud creo que montaría una mesa de reflexión para que todos los actores expusieran ese tipo de barreras que aducen cuando hablan de sus problemas para avanzar en la digitalización. Bueno, un problema muy claro es lo relativo a la privacidad y a la seguridad de los datos. O sea, una prevención que observamos, de hecho, no estoy hablando de oídas, bueno, estoy hablando de clientes reales. Los clientes, bueno, ¿en qué medida pueden hacer cosas como un diagnóstico remoto? Un doctor puede hacer diagnóstico en remoto o tiene que tener contacto físico con el paciente. ¿Cuál es un tema que es probablemente ya obvio para todos? La residencia de los datos, la propiedad de los datos. Las farmacéuticas estarían encantadas lógicamente, de hacer un uso de nuestras historias clínicas.
y probablemente yo diría, tendría sentido abordar ese tema, porque en cualquier medicamento que nosotros estamos utilizando, en el fondo estamos capitalizando el hecho de que pacientes anteriores hayan puesto sus datos a disposición de la investigación. Entonces, el problema es que ante todas estas preguntas, durante un tiempo nos hemos movido en la legalidad. A medida que va apareciendo regulación, el próximo año se entrará en vigor la nueva directiva del reglamento de protección de datos de la Unión Europea. Hay cosas que van a quedar en la ilegalidad, y lo que convendría, yo creo, es, a la vista de que este tipo de entidades señala regulación como un obstáculo, es que el regulador, digamos, plantea dónde están los problemas y les diera una solución. En el caso de la salud, claramente, esa barrera regulatoria tiene que ver, particularmente o singularmente, con temas relacionados con la privacidad, la seguridad de los datos de salud, y es lógico que sea así, además. Pensaba que era en otra cosa, en el tema de las patentes, Sí, bueno, en ese asunto siempre podrá haber polémica, pero digamos, eso no es algo que este cambio, hasta donde yo alcanzo a ver, haya incidido especialmente. Hasta donde yo alcanzo a ver. Sí, y el otro que había preguntado antes, el tema de, por ejemplo, el transporte, el sector del taxi, no sé, el taxi, Uber y tal, pues las nuevas tecnológicas se van a desaparecer y tal, bueno, hace falta compensar eso, el taxi y te había preguntado también otra cosa que ya no me acuerdo, sobre otro sector, farmacias, bueno, sí, las oficinas de farmacia también, es partidario o es necesario una liberalización también, o sea, una liberalización, parece que en España hay de sobra farmacias, sobran, ¿no? Hay muchos sectores que piden una liberalización, que es una mafia. Cosas. Yo eso no me atrevo a opinar, eso no es algo que tenga directamente que ver con este cambio. Eso probablemente vosotros tenéis un criterio más desarrollado. Yo lo que sí puedo decir es que el sector de la farmacia, como tantos otros, se va a ver afectado por esta transformación. De hecho, puedo contar experiencias que tenemos para que, por ejemplo, desde farmacia se puede hacer un diagnóstico, es decir, y hacer un seguimiento y una atención más personalizada de los pacientes, de manera que, digamos, no sea tan necesaria una interacción directa paciente-médico, sino que el farmacéutico sea un escalón, digamos, más de proximidad, que atienda, bueno, pues a esos colectivos de crónicos. Las tecnologías favorecen todo este tipo de cuestiones. El tema de la liberalización o no del sector, ese o el del taxi, bueno, eso es otro tipo de discusión. Lo que es obvio, en el caso de Uber y los taxis, es que de repente las tecnologías permiten hacer cosas que antes no se podían hacer. Y, en principio, si no la legalidad, la regulación no está clara, pues la gente las hace, si ve la oportunidad de hacer un negocio con ellas, que es lo que está pasando aquí. Habrá que revisitar, habrá que reevaluar la regulación existente para que responda a esa nueva realidad. A mí personalmente, ¿qué voy a decir? Me parece Uber y todos estos servicios en principio, muy útiles, pero si yo fuera taxista, pues no me sentiría que me están cambiando las reglas de juego durante el partido, ¿no? No es evidente que eso pudiera ocurrir así, me parece de todo justo, ¿no? Sí, primero dos cosas. A mí me gustaría mucho señalar que a efectos de integración europea, del objeto de esta comisión, si Europa realmente quiere darle relevancia a su industria, este es el tipo de industria que nos vamos a encontrar. Cuando Europa dice que va a incrementar el porcentaje del PIB en el que colabora la industria europea y que la industria es crítica para la economía europea, pues tenemos que hacer una industria innovadora de este estilo. Y la segunda cosa importante es que Europa tiene el liderazgo de esto. Industria 4.0 está liderado Europa fundamentalmente por Alemania y otros países. Yo no sé cómo está la situación en China, pero lo que sí sé es que en Estados Unidos está un poco más retrasada a efectos prácticos de implantación de estas tecnologías desde el punto de vista industrial. Y luego hay otra cosa curiosa y es el tema de los datos. O sea, el problema de los datos es que la confidencialidad
es un poco variable. O sea, si yo voy por la calle, no quiero que nadie sepa mis datos médicos. Pero si a mí me da un mareo en el metro, yo quiero que el secretario que me atiende tenga inmediatamente todos mis datos médicos. Entonces, el uso de los datos es muy fluctuante. Hay que determinar muy bien quién es el que tiene la autorización para el acceso a esos datos. Y eso pues es un problema que yo entiendo que es complicado a la hora, digamos, de dar passwords y dar autorizaciones. Esa es un poco mi tema de los datos. Gracias. Ponente, con eso, José Manuel, estaría todo el mundo de acuerdo. Además, yo creo que la legislación europea va en totalmente en esa dirección, que el propietario de los datos es el paciente, es el ciudadano. Pero mira, cuando entras en una discusión detallada de este tema, dice, vale, entonces la historia clínica es propiedad del paciente. Pues no. Porque a lo mejor el sistema, lo digo con conocimiento de causa, el sistema considera que, por ejemplo, las anotaciones del médico ya no son propiedad tuya. Pueden considerar que es del médico o del sistema. Pero ya no es lo mismo, ya tu historia clínica no es la misma si va acompañado de toda esa serie de anotaciones o no. Entonces, cuando aterrizas toda esta serie de problemas en una discusión detallada, se ve que efectivamente hay problemas, lamentablemente, porque esto está siendo una barrera real al despliegue de muchos de estos servicios. El problema no es la tecnología, el problema es en muchos casos la legalidad o dudas sobre la legalidad de esta forma de hacer las cosas, ¿no? En el sector salud, claramente. Tal vez el problema es como el marketing telefónico, ¿no? Tal vez que si el mal uso de esos datos al final puede derivar al marketing telefónico y que nos abrasa todos los días y entonces al final tiene cosas como la lista Robinson, ¿no? Para limitar los datos y poderte proteger de esa avalancha, ¿no? Pues al final, mi historial médico me puede atender un sanitario de urgencia, pero en el fondo seré yo el responsable de que mis datos no estén circulando por toda la economía, que me estén enviando a todas las empresas de salud, ¿no? O sea, ¿dónde se pone la barrera, no? Pues efectivamente, ese es el problema. A ver, evidentemente todas estas tecnologías ya se está sacando partido para mejorar tratamientos, medicamentos. Es que si lo pensamos un poco, olvidémonos de estos problemas, digamos, no sé si éticos o de derechos fundamentales y tal. Vamos a un mundo en el que el tiempo real sería posible tener, digamos, todo tipo de datos de cualquier persona, de cualquier objeto, de cualquier persona. Eso es un laboratorio global, universal, en tiempo real. Es decir, el entorno ideal, bajo el punto de vista científico, para el desarrollo de una medicina personalizada, ubicua, basada en la evidencia. Es decir, sería el sueño, digamos, de cualquier científico. ¿Qué pasa? Que efectivamente eso puede pasar por encima de derechos fundamentales, porque mal uso de los datos. ¿Qué mal uso se puede hacer de esos datos? Pues, por ejemplo, que una compañía de seguros conozca tu perfil médico puede ser una mala noticia. Bueno, de hecho, como probablemente sabéis, en Cataluña, de hecho, hubo un episodio en este sentido de robo de datos médicos con implicaciones que, bueno, lógicamente la disponibilidad de las aseguradoras para dar servicio a un determinado cliente no sería la misma, ¿no? Entonces, probablemente habrá que ir a avanzar en una regulación que proteja razonablemente, porque nunca va a haber la protección absoluta, pero razonablemente esos derechos fundamentales y al mismo tiempo nos permita sacar los beneficios de toda esta posibilidad de desarrollo de nuevos fármacos, en particular, de nuevas terapias, de nueva forma de atención a los clientes, ¿no? ¿Tenéis alguna otra pregunta? Yo tengo dos más, si no tienes mucha prisa. Por ejemplo, España, que participa en Hispasat, ¿qué peso específico tiene en este proyecto del espacio? ¿No es Hispasat? No lo sé, Hispasat es español, vamos. Entonces, yo pensaba Hispasat es el operador. ¿O es la Agencia Europea del Espacio? Donde España bueno, tiene España es un participante de la Agencia Europea del Espacio. Pues sí, normalmente la contribución está
más o menos en relación al PIB. No sé qué porcentaje supone ahora, si realmente puede estar cerca del 8%, quizás por decir algo. Pero es un proyecto europeo de la Unión Europea, ¿no? No es exactamente. La Agencia Europea del Espacio existe antes de la existencia de la Unión Europea. Y de hecho hay países que colaboran con los proyectos de la Agencia Europea del Espacio que no están en la Unión. Canadá ha sido, por ejemplo, participante tradicional. Es un órgano de cooperación previo, digamos, a la Unión Europea. Y una otra pregunta que me imagino que estará en la mente de todos es el avance de las nuevas tecnologías, la industria 4.0 va a comportar un cambio en el perfil del empleo en su conjunto, en Europa y en el mundo. Esto para las políticas macro de los países tendrán que tomar medidas para, por ejemplo, la formación dual, la formación profesional, el crear nuevos empleos que atiendan, por ejemplo, el mantenimiento de robots. Es decir, que tiene un poco que ir en sintonía esa pérdida de empleos que se habla que hasta en un 30% pueden desaparecer de aquí a 10-15 años, de alguna manera se tendrá que compensar con políticas de empleo de los distintos gobiernos para que esa pérdida de empleo no se acentúe y no afecte a la economía de cada país. Pues sí, yo creo que los economistas tenéis un reto fantástico para definir esas políticas. Es obvio que esto va a afectar al empleo, va a eliminar empleos, va a generar nuevos tipos de empleos, que las personas muchas veces van a ser las mismas, es decir, que va a haber que transformar a las personas a lo largo de su vida profesional. Yo creo que nadie puede hacer ahora mismo los números finos para decir si el balance global de esto para el 2025 van a ser tanto cuanto los hay. O sea, todos hemos visto titulares diciendo que esta economía destruirá tantos empleos y titulares diciendo exactamente todo lo contrario. A mí, y luego si pienso en el caso español, si mantenemos la competitividad exterior, o sea, si aislamos ese tema, este asunto me preocupa solamente relativamente. Es decir, si la incorporación de estas tecnologías se traduce en incrementos de productividad global, uno diría que vamos hacia un país más rico. Entonces, para mí el debate se plantea en otros términos y es cómo se reparte esa mayor riqueza entre renta de trabajo o renta del capital. Dentro de la renta de trabajo, pues sí, de distintos colectivos, pero además a esta transformación tecnológica se superpone una transformación no menos importante en nuestro país, que es la transformación demográfica. Es decir, a esta transformación del tejido productivo probablemente no podemos ponerle números, pero es que tampoco hemos sido capaces de cuadrar las cuentas de la evolución de nuestro sistema de pensiones, de cómo vamos a atender a los mayores. Entonces, cuando yo combino esas dos factores, me empiezan a encajar cosas. De repente me empiezan a encajar cosas. Es decir, parece que, por lo menos hasta dentro de unas décadas, algo en lo que las máquinas no van a sustituir bien a las personas es en la atención a otras personas. Ahí parece que los seres humanos todavía somos capaces de marcar diferencias. De acuerdo, puedes tener un robot que te limpie el suelo, no sé, a lo mejor te entretengan, pero las personas normalmente queremos tener cerca a otras personas. Y ya digo, quizá en ese balance global, pues a lo mejor los déficits que generamos de empleo, que generamos por un sitio, empiezan a surgir por otro. Y en último extremo, pues seguramente haya que repensar los mecanismos de redistribución de rentas. Yo creo que sí tenemos que pensar en ese tipo de cosas. Muy bien. Sí. Una última cuestión. Bueno, recordar que España es la quinta potencia aeroespacial europea, eso por un lado. Y una última cuestión de índole social, el impacto social que va a tener todo esto. El otro día organizamos en el CDT un evento y los sindicatos fueron durísimos con este tema. Pero mi lectura fue otra. Mi lectura fue que la falta de capacitación digital de los trabajadores lo que va es a lastrar tremendamente esta reducción. Si no tenemos las personas preparadas para realizar todo esto, simplemente el proceso era mucho más despacio. Eso es así. Lo que pasa es que, bueno, la hipotética destrucción de empleos se compensa con la generación de riqueza y efectivamente hay áreas donde el empleo no se destruye, sino que son las personas las que van a tomar el liderazgo.
Bueno. ¿Puedo añadir una pregunta? Bueno, en relación a lo que dice él y teniendo en cuenta el tejido empresarial español, ¿no?, con las diferencias entre las multinacionales y las pymes, ¿cree usted que habrá un proceso de ajuste y las multinacionales serán proveedoras de esta innovación a las pymes? Y en caso de que sea así, ¿cómo cree que sea esta evolución o cómo cree que van a converger? Y si realmente serán las pymes, estarán en una situación de desventaja respecto a las multinacionales. Bueno, como siempre, yo creo que puede haber diferencias muy claras por sectores. Hay en algunos sitios donde sí hay economías de escala y de conocimiento, y en fin, la gran empresa siempre va a tener, ya las tiene, frente a empresas pequeñas, pero no me atrevería a decir que esta transformación digital necesariamente va a acabar con la pequeña y mediana empresa. No veo necesariamente a una multinacional enseñando a innovar a las pymes. Lo que sí creo es que un déficit tradicional de nuestro país ha sido precisamente la falta de grandes empresas industriales. Sería bueno que hubiera más aquí, sean multinacionales, y si fueran genuinamente españolas, pues tanto mejor, porque son, es el caso alemán, bueno, yo creo que bien conocido, esas empresas de ese tamaño, las que en muchos casos tiran de las pymes, se apoyan en la innovación de esas pymes. Realmente en esos ecosistemas de colaboración la innovación, hasta donde yo la conozco, es conjunta. Es decir, el sistemista, digamos, se sitúa en una posición. Antes hablaba de política de innovación orientadas a la misión, y les propone un macroproyecto y, digamos, cada actor contribuye con su elemento, ¿no? Sea un determinado producto, una determinada tecnología. Es decir, yo creo que sería bueno, de hecho, esa mayor participación de las grandes empresas. No lo veo, sinceramente. A ver, en general, la pregunta, o sea, el entorno digital o puramente digital es distinto. Ahí sí parece evidente que la tendencia de esos mercados, el mundo de las tecnologías más lo es que haya un gran ganador. Y que es, como se suele decir, winner takes all, ¿no? En ese terreno sí es verdad que yo creo que es una de las grandes preocupaciones en Europa, que no estamos siendo capaces de generar esos grandes campeones digitales. Pero si me abstraigo de esa tipología, digamos, particular de empresa, yo creo que seguiremos viendo pymes durante mucho tiempo. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta que formular, pues si os parece, damos por concluida la sesión, y agradecer la magnífica exposición de Luis Fernando. Yo por mi parte he aprendido muchas cosas, me han venido a la cabeza muchas preguntas, muchas reflexiones, y eso, bueno, pues te incentiva, pues, para leer más y documentarte más, y yo creo que es enriquecedor y positivo. Bien, pues nada más. Muchísimas gracias por tu participación, y nos tienes a tu disposición para otra cosa que quieras. Cuando queráis. Y me comentó que tiene previsto ya para más adelante alguna de las diapositivas de su presentación colocarlo en la página web. No es un conjunto, sino algunas que pueda colocar por si queréis tener más información de todo lo que nos ha comentado. Muy bien, gracias.